Letras con Carlos Penelas. Muy bien, estamos de vuelta. ¿Cómo le va, don Carlos Penelas? ¿Cómo dice que le va? Decía mi padre. Ah, bien. ¿Y usted cómo dice que le va? A mí en líneas generales me va bastante bien. Entiendo. Ahora también, no, ¿Me de eso no hablo. incluye los momentos que está conmigo? Es una Bueno, duda que tengo. No, bueno, eso lo podemos tratar fuera del programa. Pero no, sí, yo diría que sí. Sí, Yo estoy muy cómodo ponga acá. un poco de buena voluntad. ¿Qué Es lo le que estoy hace? haciendo. No, muy bien, muy bien. Bueno. Te agradezco mucho, estoy muy Bueno, no me cómodo. tenés que agradecer, ya es tu espacio. Oye, Carlos, me entusiasmó mucho cuando me dijiste esto, que yo tuve la oportunidad de verlo en la feria, ¿verdad? Convocar a Julio Verne me parece toda una aventura. Tal vez suene incluso a remanido y a transitado este acerto mío, pero realmente Julio Verne sigue siendo un asombro, por lo menos para mí. Y tal vez, solo tal vez digo, para los de nuestra generación. En parte sí. Quien convoca a Julio Verne es la Feria del Libro. A mí me invitan a participar en una conferencia con dos expositores, etc. Y claro, el tema es, y esto lo hemos hablado muchas veces, casi es remanido, que se lee poco y se lee mal en líneas generales. Julio Verne tiene actualidad. Tiene actualidad en primer lugar por su prosa. Pero voy a redondear, si te parece bien. Por favor. Un poco cómo surge Julio Verne, porque una de las cosas importantes es lo que uno estudió y los maestros que tuvo. Generalmente, ¿qué nos daban o qué nos enseñaban? Las fuentes. Tal autor, pero ¿qué fuente hay? Yo no puedo hablar de determinado tipo de literatura medieval si no hablo de pronto de la literatura de Joan Sorro, etcétera, etcétera, del siglo XIII. Quedan los juglares. Esa juglaría, ese otro tipo de poesía más popular, etcétera, nos lleva a la poesía más clásica. Siempre es así. Entonces, cuando nosotros tenemos una personalidad como la de Julio Verne, lo interesante es ver, por lo menos para mí, las fuentes. Y entonces acá empezamos con esto. Yo te lo he contado muchas veces en almuerzos, en amistades, con café, etc. Vengo de una familia muy lectora, ¿no? Mi hermano mayor la ópera, la literatura, el teatro americano, el cine, el jazz, en fin, la historieta, el tango. Digamos que era una familia bastante abarcativa. Y el fútbol, por supuesto, y el deporte, ¿no? Entonces un día yo tendría 11, 12 años y una de mis hermanas me da un libro y me dice, 12 años yo tenía, no podés dejar de leer este libro. Y cuando me decían eso, yo cumplía. Y fue uno de los libros más maravillosos que he leído en mi vida. El humor, el desenfado, pero el humor en serio. Yo me reía a los 12 años de este libro. Las aventuras del barón de Mauthausen. Un autor alemán. La primera edición fue con grabado de Gustavo Doré. ¿Y cómo es esto? ¿Quién lo escribió? En realidad, el libro lo escribió un autor irlandés, bibliotecario, científico, en inglés. Y luego, Burger lo traduce al alemán, pero le introduce ciertas historias que ya no estaban en aquello. Esa es la que pasa y es la que ilustra Gustavo Doré. Y pasa este hombre como el autor, que en gran medida también lo es porque agrega cosas. Ahora, el barón existía, vivía en Alemania. Era cierto. ¿Quién era el barón? Un personaje inolvidable.
un hombre de dinero, de fortuna, etcétera, que hacía reuniones en su casa. Y en su casa le gustaba contar aventuras que había vivido. Aventuras descabelladas. Había llegado a la luna, había viajado al fondo de la Tierra, una cantidad de cosas así. Este autor, entonces, para ser más precisos, Las aventuras del barón de Munchausen se publica por Gottfried Burger en 1786, un siglo antes de Verne, etcétera, etcétera. Y el autor inicial es Rudolf Raspe, el autor irlandés que hablamos recién. ¿Qué pasa en este libro de aventuras? El varón de pronto está en un barco, hay una gran tormenta, y esa tormenta lo lleva a la luna. Y entonces en esa luna él empieza a ver personajes, la visita, etc. Luego vuelve a la Tierra. Claro, el barco no puede volver con la Tierra. Entonces aparentemente él tenía un hacha, el hacha la larga, es más o menos así, ¿no? La clava en un árbol y se desliza por una soga. Luego va también al fondo del mar y viaja al centro de la Tierra. Es tragado por un pez gigante, vive en la barriga del pez. Recordemos a Pinocho, etc. Estaba pensando en eso, mira. Claro. Una de las cosas que recuerdo de aquella infancia que me maté de risa, porque son muchas las aventuras y todas descabelladas. Una fábula Claro, extraordinaria. Pero toca temas, toca temas. Esta es una fábula que el varón va por Rusia. Nieva, 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 una tormenta terrible. Y entonces desencilla y no sabe dónde atar al caballo. Y hay un hierro. Entonces lo ata en el hierro, él pone la nevada, todo eso. Entonces pone una especie de frazadas, etcétera, y duerme ahí toda la noche. A la mañana se despierta y está en tierra, porque la nieve se había deshecho, Disipado. había desaparecido. Busca el caballo, mira hacia arriba y ve que hay una iglesia. Y ve que del pararrayos de la iglesia está atado el caballo. Es decir, la fantasía es descomunal. Infinita. Claro, había tapado un pueblo, toda la gente vivía igual. Además, él había ido descendiendo. Sí. ¿Cómo baja el caballo? Saca el arcabuch, ¡pum! Le tira las riendas y para que no se lastime lo ataja. Bueno, estas aventuras del varón son simpatiquísimas, están muy bien redactadas. Insisto, el varón las contaba muchas de ellas, otras empezó a agregarla este autor alemán. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay fuentes, que hay historias determinadas que se van dando en determinados autores y cómo se va dando la historia de esta. Vamos a ir entonces haciendo un pequeño, y después vos preguntame lo que quieras. Perfecto. Algunas cosas las sé y otras no. El 25 de abril de 1719, Daniel Defoe publica la primera y más famosa novela, Robinson Crusoe. Estamos hablando de autores anteriores a Verne. En ella el autor narra la aventura de un marino, etcétera, etcétera. Naufraga, va a una isla solitaria y es considerada como la primera novela moderna de habla inglesa. Eso se publica en 1719. Daniel Defoe, 1660 y 1731. Luego viene otro autor que nos fascina y nos fascinaba y nos sigue fascinando, que es Jonathan Swift. Escritor irlandés, fue uno de los más célebres y mordaces críticos de su época. Cuando hablamos críticos de su época, vamos a ver después a Julio Verne, porque también es un crítico de la época, con otras variantes. Es recordado en su obra maestra, Los viajes de Gulliver, que es de 1726. Vamos anotando más o menos ciertas cosas.
y está considerado como uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Era un hombre misántropo e irónico. Su obra principal, Los viajes de Gulliver, constituye una amarga crítica contra la sociedad de su tiempo. Uno lo leía de chico. Después viene uno de los autores predilectos que yo he amado y sigo amando, que es Emilio Salgari. Estaba esperando llegar a Sandokan. Claro. Lo esperaba. Primo mío, ¿yo te conté de Sandokan? No, seguí adelante. Oye, sí, me has contado. Seguí. Vos sabés que yo me enamoré de Mariana. ¿En serio? Sí, casi todas mis mujeres se llamaban Mariana, y si no Mirá. se llamaban, yo las llamaba Mariana. Mira vos. Sí, y ellas me llamaban Pero no tiene Sandokan. nada que ver con el tigre de la Malasia. Te digo, ¿No? no das el perfil. Ellas me llamaban Sandokan. Caramba. Bueno, pero de este tema Sí, lo no, y hablamos. además usted es tan modesto que no lo No. usaría, digamos. No, para nada, la cimitarra y No, sí, siga adelante. las historias de piratas, navegantes, soldados que emprenden enigmáticos viajes, parajes exóticos. El escritor italiano, porque Salgari era italiano, logró considerarse como uno de los mayores exponentes de las historias de aventura a nivel mundial, con 85 novelas publicadas, porque se decía lo que había escrito Julio Verne. Salgari no escribió menos. Claro, Sandokan, El Rey del Mar, en fin, hay 4 o 5 novelas que son impresionantes que pasaron, pero fue un gran autor. Situados en escenarios de interminables hazañas, entre barcos y un mundo fantasioso. En ese mundo fantasioso crece nuestro amigo Sandokan. Es decir, cuando nosotros tomamos a Daniel Defoe, a Swift, a Salgari y al Barón, vamos viendo antecedentes y cómo se van determinando ciertos planteos en la literatura. Soy claro, ¿verdad? Absolutamente. Esto viene a tu acerto de las fuentes, Claro. ¿no? Es como Claro. se bebe de tales fuentes y después... Claro, y de épocas, porque es decir, si Swift es irónico con la época y es un crítico y escéptico de una época, porque la época no era fácil y porque además se le empieza a ver esa hipocresía de una sociedad determinada, ¿no? Ellos empiezan a ver, y además hay todo un movimiento industrial que empieza en el mundo. Y además con una visión crítica a la Iglesia, para tener una idea, hasta el siglo XIX, por ejemplo en Galicia, tema que conozco, el 80% de las propiedades en Galicia era de la Iglesia. Es decir, este era el poder eclesiástico de aquella época. Por suerte ya no es más así. Lo sigue teniendo, pero no más así. Entonces, estos autores ven eso. Ven la industrialización, ven el poder, ven la monarquía que empieza a caer. En algún momento empieza a caer. Entonces, el 8 de febrero de 1828 nace este escritor francés, Julio Verne. Nace en Nantes. Es el mayor de 5 hermanos, de una familia acomodada. Es una familia con cierto prestigio, etc. Y tiene la educación de la clase adinerada. Desde joven se interesó por la escritura, la literatura, la ciencia y los viajes. Hay algunos autores, o mejor dicho, algunos conferencistas, que dijeron que desde joven él no le interesaba la literatura. Desde muy joven le interesó la literatura. Digo, esto para marcar diferencias que a veces llegan a confundir. Él no empieza a escribir de la nada. Él de entrada, y además hay un hecho muy interesante que también eso contradice determinados tipos de opiniones que ya lo voy a decir de inmediato. Es uno de los autores de aventura y ciencia ficción más notables de la literatura universal, pero también un adelantado y visionario de la época. Porque vamos a ver esto. Las aventuras del Barón de Munchausen. Hay un tema que es fácil, o fácil. Él inventa ese viaje que hace a caballo por Siberia. Él inventa que de pronto hay una tormenta y el barco llega a la luna, o con el hacha, o que es... Ojo, son creaciones geniales, pero no estructura
eso, lo hace a través de la fantasía, que está estupendo. Pero en el caso de Verne no. ¿Pero por qué? Porque Verne llega ya con una industrialización importante, con una industria que se va dando ya sentada. Ya sentada. Entonces, esto no es quitar mérito, porque No, que no Dios venga que no, alguien a claro. decir, no. Él empieza a ver otras cosas. Porque hay dos elementos que comienza a apasionar a finales del siglo XIX y principio del XX. Las aventuras de los exploradores, empieza a haber muchos exploradores. Acordate que también en la época de Salgari, etcétera, también empezaban los exploradores. Y de Daniel Defoe también había exploradores. Por eso van de pronto a estas islas, ¿no? Las aventuras de los exploradores que se adentran en territorios desconocidos, como el Polo, el África tropical, las profundidades submarinas. Y los avances científicos y tecnológicos que él plantea en sus obras. Es decir, él es de una gran creatividad, pero también está viviendo un mundo diferente a eso. Hay un avance muy grande. A partir de hechos ciertos. Claro, porque tenemos que tomar la época siempre de un escritor. Claro. Es decir, si nosotros no tomamos una época determinada del escritor, a ver, si Don Quijote, iba a decir Cervantes, a veces me equivoco si digo Don Quijote, si Cervantes toma las caballerías, etc., en primer lugar porque era lo que implementaba, era la novela de caballería. Entre paréntesis hay una frase que es muy interesante, que lo dice Cervantes: nunca segundas partes fueron buenas. Curiosamente, la segunda parte de él es la mejor. Pero es verdad, nunca segundas partes fueron buenas, menos la del Quijote. ¿Está? La excepción que confirma la regla. Exacto. ¿Sigo? Por favor. Sé un poquito más. Sí, no le sobra mucho tampoco, le diré. Pero bueno. Estamos hablando entonces de los avances científicos, etcétera, etcétera. La realidad de la época comienza con máquinas voladoras, submarinos, viajes espaciales. Él siempre defendió que sus predicciones estaban basadas en la aplicación lógica de esa tecnología existente. Es importante eso. Él lo dice. Confiesa eso. Claro. El punto de partida, digamos. Exacto. Hay gente que no lo ha visto, hay gente que no se da cuenta y hay gente que no lo leyó cuando él dijo que eso estaba así. Así como Julio Verne llega a 1847 a una ciudad en víspera de la Revolución Liberal, él se transforma en un liberal, como vemos los antecedentes anteriores, ¿no? Estamos hablando de un liberal del siglo XIX, para no confundir a la gente, que derroca a Luis Felipe. Y ahí se proclama la República Democrática. Él es un demócrata. Él está y apoya eso, contrariamente a versiones que de pronto no se metía, digamos, en política. A ver, no lo hace en su literatura, pero él sí tiene una visión clara en contra de la monarquía y en favor de una república. Me permito decir, cuánta fantasía sobre un autor fantástico, ¿no? Esas fábulas que hoy se verían urbanas y que van creando un arquetipo que nada tiene que ver con el ser real, ¿no? Sí, sí. Y aún con su obra. Al menos es mi mirada. Caprichosamente. Es mi mirada, que la he estudiado, la he analizado y además he leído en torno a Julio Verne, ¿no? Más allá de su obra, que es por supuesto fenomenal. Entonces ahí Verne, la otra cosa, frecuenta el barrio latino, se convierte en un bohemio. Verne tiene que vivir de la literatura. Hay que recordar que casi siempre en estos autores se publicaban en diarios, entonces tenía que escribir rápido para ser publicado y de eso vivía, ¿no? Esa familia adinerada de Verne, eso quedó atrás. Él ahora es un hombre que está trabajando con esto. Ahora, hay un hecho que es importante, porque se dice, Verne lo leí en mi infancia, Verne es un autor para niños. Era un hombre que leía bien, Verne. Verne era admirador de Balzac,
era admirador de Víctor Hugo, era admirador de Musset, romántico, etc. Es decir, era un hombre que leía a los grandes escritores de su época. La literatura de él es otra cosa, no es eso, pero es un gran escritor. La historia de Verne aparece en un momento de optimismo colectivo, por esta revolución que estamos hablando. Entonces, la gente sale a la calle, tiene una visión determinada de la historia, de los... Y entonces hay una cosa que es interesante, porque los protagonistas de estos viajes son exploradores de buen talante y las máquinas mejoran la vida de los hombres. Ese es el criterio de él. Eso ve eso. Eso ve él. ¿Qué ve? La máquina, yo con una máquina y con la industria voy a estar mejor. La vida va a ser mejor. Que no es menor esa toma de posición en ese tiempo. Exacto, sí, porque todo eso llevaba como todos los movimientos sociales, etcétera, sus contradicciones o sus idas y vueltas. Resistencias. Exacto. Vale la pena señalar ahora que Miller, en La muerte de un viajante, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que saltar. Refleja la tendencia a una civilización mecanizada y deshumanizada. Miller la ve de otra forma, un siglo después. Otros tiempos, otras miradas. Es importante lo que señala, de Miller, porque en La muerte de un viajante él ve que se ha deshumanizado eso que él había vivido. Pero es lógico que Verne viera ese futuro, ¿no? Absolutamente. Los medios de comunicación en masas dieron noticias puntuales sobre todos los progresos. Vaticina avances tecnológicos. De este modo, junto a Wells, que hay que recordarlo también y emparentarlo, Verne se erigió en uno de los padres de la ciencia ficción. Sí, es claro, con todo esto, sin duda que lo es. Pero tiene todo este elemento histórico, literario, político, ¿no? Social. Vamos completando, te ruego. Y entonces yo me voy. Verne, cuando le preguntan acerca del proceso creativo, dice algo muy interesante. El secreto está en que me ha apasionado siempre el estudio de la geografía. Creo que mi interés por los mapas y por los grandes exploradores del mundo me indujo a escribir mis novelas. Pero ¿qué es lo que pasa? Él era un gran estudioso de la geografía y de los mapas. Por eso cuando él sitúa determinados lugares, no son lugares inventados, son lugares que a él le parece que en determinado lugar puede pasar determinado tipo de situación en una novela. Esto lo digo porque muchas veces se olvida esa fuente del estudio de los mapas y de la geografía. Por eso de pronto, en una de las novelas de Verne, era el viaje al hombre a la luna, que junta dinero de todo el mundo para formar ese cañón y dispararlo. Hay alguien en Buenos Aires que aporta dinero y pone la calle. Algunos dicen que es una fantasía o un dato determinado. Lo más probable es que haya habido alguien que viajó, que le dijo que estuvo en Buenos Aires, pone una calle, y a él le parece exótico poner una calle de Buenos Aires y que alguien de ahí pusiera dinero Ayudar al viaje a la luna. Eso es en síntesis, hay más, pero en síntesis creo que te he dado una idea aproximada de Verne, de una época, de la literatura y cómo se van formando determinados hilos a través de otros autores, pero insisto, claro, hoy se lo lee poco, pero se lo lee poco porque la gente no tiene lenguaje tampoco, ¿no? Porque se lee poco en general. Exacto. Quiero robar de tu discurso. ¿Qué discurso, perdón? ¿Qué discurso? Charlar tuyo. Es sinónimo, en mi caso,
Sí. y no lo discuta porque el programa es nuestro, pero Sí, yo tengo hay menos. ciertas Sí, limitaciones. yo me doy cuenta. Bien, dicho esto, no, nombras a Arthur Miller, ¿no? Y Arthur Miller con esa, ¿cómo decir? Esa salvedad que hace de ese tiempo. Fíjate si no, pero caprichosamente, sé que estoy forzando la idea. En este tiempo los hombres, por lo menos yo, estamos temiendo la inteligencia artificial. Seguro. ¿Es así o no? Pero seguro. Yo digo, Pero además hay que temerle. ¿que no se quedará el hombre fuera del camino? A ver, hay ciertos avances que son peligrosos. Claro. No todos los avances. A ver, una cosa es la mirada de Bernie, de mucha gente, el progreso, y más de aquel momento. Imagínate el tren, Claro. lo que significaba el ferrocarril, lo que empieza a significar los barcos. Eran viajes largos, pero eran barcos ya que cada vez estaban más constituidos, con digamos, otra cosa. Esa es Claro, ¿cómo no vamos a estar felices con el aeroplano? Sin duda. Ahora, ¿hasta dónde llegan determinados tipos de cosas? Este es el otro problema. El tema es que no nos reemplace. Bueno, yo estuve el otro día, y termino, no quiero... me vino a ver un alumno mío de hace muchos años, que bueno, ya se recibió, es sociólogo, está investigador en el CONICET, y están preocupados en el CONICET con esto. Mira. ¿Por qué? Porque todo ese avance que se ha dado, que se está dando, no lo terminan de entender muy bien ni saben tampoco dónde va a llegar. Entonces, de ahí también nosotros tenemos esa problemática, ¿no? Es decir, sí, yo creo que es muy objetivo lo tuyo y además, claro, se han creado drogas fenomenales para la salud, pero también se han creado drogas con sentido totalmente contrario, ¿no? Sin duda. Maestro, muchísimas gracias. Qué dicha que tenemos, por lo menos hasta ahora, de poder comunicarnos, ¿no? Humanamente, no necesitar de la inteligencia artificial, sí de su gran inteligencia. No. Yo lo que le iba a pedir, tenemos 30 segundos. Sí, 28. Bien. Si conoce una mujer que se llame Mariana, no deje de presentármela. Entiendo. ¿Puede ser eso? Voy a hacer el esfuerzo. Déjeme abordar mi nave, viajar y tal vez conozca alguna y se la presento. Sí, es la Perla. Sí. Y escúcheme, dígale que la busca Sandokan. Entiendo. Voy con Tremal Night. Vámonos, por favor. Adiós.